es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste,
estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Qué gusto estar aquí una vez más con todos ustedes. Espero que Dios les bendiga y les proteja y les ayude en todo lo que ustedes emprendan. Hoy es el domingo 12 de julio y pues vamos a preparar nuestros corazones para poner en las manos de Dios este tiempo de adoración. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, porque solamente por tu amor y tu misericordia estamos con vida, estamos aquí reunidos, congregándonos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. La Iglesia Roca de Vida desde la Ciudad de México, pues se complace, Señor, a podernos reunir de esta manera virtual para poderte adorar, para poderte alabar, para decirle al mundo, Señor, todas y cada una de las maravillas que tú haces, Señor, en la vida de la gente. Te suplicamos, Dios, por todas aquellas personas que nos están escuchando, no solamente aquí en la Ciudad de México, sino aún en diferentes partes del país y aún en otros países. Te pedimos, Dios, para que tú les bendigas donde quiera que se encuentren, les guardes, Señor, y que Dios, pues seas tú el que reciba toda la gloria y toda la honra a través, Padre, de la exposición de tu palabra y de todas las cosas que se han de compartir en esta mañana. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, pues les decía muy buenos días, qué gusto es estar aquí, ¿verdad? Una vez más con todos y cada uno de ustedes. Y como es costumbre, bueno, pues vamos a iniciar nuestro servicio del día de hoy con la lectura de la palabra de Dios. Hoy nos corresponde estudiar el libro de Samuel en el capítulo número 28. Así es que le voy a pedir por favor a la hermana Consuelo que pase y que haga la lectura y que lo que Dios le haya enseñado a través de esta lectura pues lo pueda compartir con nosotros. Adelante, hermana. Buenos días, hermanos, un placer nuevamente estar con ustedes a través de este medio. Gracias a Dios por esta mañana y vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 28. Y dice así: Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: Ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: Por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él le dijo: Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: He aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, y cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir?
Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en voz alta y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿y cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaban sin fuerza, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerza y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Bueno, qué capítulo tan difícil y tan duro para Saúl, ¿verdad, hermanos? Aquí los temas que vemos es David y el rey Aquis, que están en una conversación en los versículos 1 al 2. Saúl consulta a Dios, el versículo 3 al 6, y del 7 al 25, Saúl y la divina de Endor. ¿Qué enseñanzas tenemos, hermanos, en este pasaje? La primera de ellos es, vemos cómo la confianza de David en Dios crecía cada día. Y pues nuestra pregunta hacia nosotros es, ¿cómo está nuestra confianza para con nuestro Dios en el día de hoy? Por todas las pruebas que hemos pasado, por todos los momentos que hemos tenido ahorita en este tiempo de pandemia, ¿cómo está nuestra confianza? ¿Está creciendo o ha decaído? Es algo que nosotros debemos de considerar, hermanos, estar cada día más fuertes a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. La segunda enseñanza que nosotros tenemos aquí es que Saúl buscó a Dios, pero Dios no le respondió y equivocadamente recurrió a otras personas. Aquí vemos que pues Saúl estaba desesperado por querer saber cuál era la voluntad de Dios. Él ya la sabía, pero él no quería escuchar eso. Él quería escuchar otras palabras. Y a veces nosotros también ya sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero no queremos escuchar eso y buscamos consejo, buscamos ayuda, recurrimos a otras cosas cuando ya sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y nosotros debemos de aprender a escuchar a Dios solamente, hermanos, a buscarle y a estar de acuerdo con su voluntad. Bueno, estas dos enseñanzas yo encontré ahorita en este capítulo y espero pues que si alguien encontró otras más, bueno, pues sea de bendición para sus vidas. Y hermanos, ahorita vamos a pasar a orar por algunas necesidades que tenemos en
en la iglesia, y también pues dar gracias a Dios por las respuestas que Dios nos ha dado a través de este tiempo de oración. Y nuevamente pues también los invito a que participen en este tiempo de oración, hermanos. Si no pueden todos los días a las 7 de la noche, escojan un horario para que estén al tanto de todas las bendiciones, de todas las respuestas que Dios nos da, y se gocen con todos nosotros de ver cómo Dios es soberano, es amoroso para con nosotros y responde a cada una de nuestras oraciones. En esta mañana les invito a que inclinen su rostro para que me acompañen en oración y para que podamos poner en manos de Dios pues todo lo que estamos pasando. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos has guardado, nos has ayudado durante todo este tiempo, Señor. Gracias porque en nuestras casas pues no ha faltado el pan, Señor. Gracias porque tú eres bueno para con nosotros, Señor, y porque tu misericordia se renueva día con día en nuestra vida, Señor. Y Padre, en esta mañana queremos darte muchas gracias por la vida de Nati, Señor, porque ya ella está en tu presencia, Señor, porque ella ahora está disfrutando de ti, Señor, está contigo gozándose pues en el cielo, Señor. Te damos muchas gracias por su vida, porque sin lugar a dudas fue de enseñanza para nosotros, y pues podemos ver en ella también el amor que tú tuviste para con su vida, Padre. Y queremos poner en tus manos a su mamá Marta, Señor. Queremos rogarte para que tú le confortes su corazón, le consueles, Señor, y le alientes en este tiempo de duelo. Queremos suplicarte para que ella siga confiada en ti, Señor, y gracias, Señor, por su vida, porque sin duda pues fue también fuerte, Señor, y pues fue de mucho aliento, Señor, también el verla fortalecida en ti, Padre. Señor, también queremos poner en tus manos también a la familia Barragán, también por esta pérdida que ellos han tenido de su hija, Señor, de esta situación que ellos pasaron. Queremos rogarte para que tú les bendigas, Padre, les fortalezcas, y sobre todo, Señor, para que tú les guíes pues a dar los pasos que siguen adelante, Señor. Queremos rogarte por sus dos hijas para que tú las consueles, Señor, las fortalezcas, las tomes en el hueco de tu mano, Señor, y que pues ellas puedan conocerte y puedan seguir tus caminos, Señor. En tus manos ponemos la vida de esta familia, Señor. También queremos rogarte por Carlitos. Queremos suplicarte, Señor, para que tú pues le sigas sosteniendo, Señor, en este tiempo que él está en el hospital. Te agradecemos, Señor, porque pues él aún, aunque tiene ahorita oxígeno, pues está estable, Señor, y te queremos suplicar para que pues él pueda salir adelante, Señor, que tú utilizas los médicos, Señor, para que él pueda salir bien, Señor, fortalecido en su cuerpo, Señor. Te damos muchas gracias por su vida y te rogamos para que tú le sigas sosteniendo, Señor. También te queremos rogar por local, Señor. Queremos suplicarte por cada los miembros que pues están viendo si podemos seguir pagando la mitad de la renta. Queremos rogarte, Señor, para que tú obres en sus corazones y tú permitas, Señor, que pues así sea. Podemos seguir pagando el 50%, y en tus manos lo ponemos, rogándote, Señor, para que tú nos contestes conforme a tu voluntad, Padre. Señor, también te damos gracias por todos los hermanos que están en la reunión de oración. Queremos rogarte para que tú nos sigas fortaleciendo en espíritu, Señor, para que tú nos sigas animando a seguir comprometidos en orar, Señor, en destinar una hora de nuestras vidas a estar orando, Señor, a poner todas estas peticiones delante de ti. Y te damos muchas gracias por las respuestas que tú nos has dado, Padre. Gracias porque nos gozamos y nos alegramos, Señor, con nuestros hermanos de ver todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Y Padre, también quiero poner por último en esta mañana pues la predicación de este día. Queremos rogarte para que tú utilices al pastor Javier, Señor, para que pueda ser útil en mostrarnos tu palabra y que tú seas el que habla a través del Señor a nuestras vidas. Gracias te damos por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y que pasen un bonito domingo. Que Dios les bendiga.
Muy bien, mis queridos hermanos. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de los anuncios, perdón, a la parte de los cantos. Así es que pongan mucha atención. A continuación vamos a tener algunas alabanzas. Oren desde ahí, ¿verdad? Desde casa. Ahora sí que con sus familias, pónganse de pie como si estuvieran en el templo. Pónganse de pie y alabemos todos juntos a Dios. Adelante. Me encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consume
Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Sí, Señor. Vengo a refugiarme en tu presencia. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. El que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal alguno. En su presencia hay paz y seguridad. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador.
ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendida ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendida ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Sin querer nada más. Estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Si no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Muy bien, mis queridos hermanos, espero que les haya sido de bendición el poder haber entonado estos cantos de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Vamos a continuar con nuestro programa, vamos a ver los anuncios que tenemos para toda la iglesia. El primero de ellos es que, bueno, todos los días de lunes a sábado a las 7 de la noche tenemos una reunión de oración virtual.
Así es que todos hermanos están invitados a que se puedan reunir con nosotros a las 7 de la noche. Si alguien que no está en este grupo, que ya somos bastantes, somos como 50 personas que estamos orando, no solamente de nuestra iglesia, sino de algunas otras iglesias, les invitamos a que puedan integrarse con nosotros y orar. Pueden comunicarse conmigo, mi teléfono es el 55 35 22 22 11. Lo mismo les invitamos a todos a que participen en el estudio de Isaías. Ahorita estamos estudiando Isaías de manera expositiva. Es el Isaías capítulo 61, es el que corresponde para el próximo miércoles. Son todos los miércoles a las 7 de la noche. Así es que les invitamos, hermanos, a que estudien con nosotros Isaías. Créanme que este estudio es fascinante. Poder comprender todas y cada una de las profecías, de las promesas y de las enseñanzas que tiene este maravilloso libro para nuestra vida. El próximo domingo, que sería 19 de julio, hay reunión de jóvenes alrededor de las 2 de la tarde. Tienen una cita todos los jóvenes, y también los jóvenes pueden invitar a otros jóvenes de otras iglesias o jóvenes que no sean creyentes para que puedan participar con nuestro hermano Iván Aguilar con este estudio. Comuníquense con él, por favor. También les recordamos que ahí está disponible las cuentas para que puedan hacer sus ofrendas para la iglesia, para todos los gastos que tenemos, para los misioneros que estamos apoyando. Ahí están las cuentas disponibles. Y por favor avísenle a nuestro hermano Emilio que ustedes hicieron una ofrenda para que lo considere. Y por último, a todos los hermanos les invitamos a aquellos que quieran compartir un testimonio de lo que Dios está haciendo o ha hecho en sus vidas en estos días. Graben un video cortito de unos 2-3 minutos, así muy claros. Digan cuál es exactamente la bendición y envíenmelo a mí por WhatsApp, a mi celular, y con todo gusto los vamos a estar poniendo en las diferentes reuniones que tenemos para que los demás hermanos puedan conocer pues la bendición que Dios les está dando a todos y cada uno de ustedes. ¿Ok? Bueno, sin más, mis queridos hermanos, vamos a continuar con nuestra predicación del día de hoy. Nos corresponde estudiar la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo número 3, y hoy nos corresponde estudiar de los versículos 14 a 21. ¿Qué les parece si hacemos una oración y ponemos en las manos de Dios este tiempo de predicación? ¿Me acompañan? Bendito Dios y Padre eterno, gracias Señor porque tú has dejado la Biblia para nuestra enseñanza. Gracias Padre porque solamente a través de ella podemos nosotros conocer todas las maravillosas cosas que tú tienes para nosotros, los principios para nuestra vida, las verdades Señor que tú quieres que nosotros conozcamos y vivamos Señor a la luz de ella. Hoy te agradecemos por esta predicación que tanto el pastor Ramiro como tu servidora hemos venido haciendo de esta epístola maravillosa de Pablo a la iglesia de Éfeso, y también que va dirigida para todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos Señor a poder entender, comprender lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, y a mí Señor líbrame de cualquier error, de cualquier imprecisión, que pueda exponer fielmente lo que tú enseñas en tu palabra. En el nombre precioso del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y lo agradecemos. Amén. Quisiera empezar en esta mañana, mis queridos hermanos y amigos que nos acompañan, contándoles una historia verdadera. Un joven de Estados Unidos, hijo de un millonario acaudalado, un día de la vida decidió ya no estar más ahí en el seno de su familia, y él decidió, por una decisión que uno diría incorrecta, decidió salirse de su casa e irse a recorrer el mundo, pero lo hizo de una manera pues muy extraña para muchos de nosotros. Él se fue sin ningún centavo de toda la fortuna que él tenía en su casa. Él se fue después de que anduvo en los Estados Unidos recorriendo varios estados, vivía, ¿verdad?, de limosna. Él se ponía con ropas harapientas, se ponía a pedir limosna en la calle, y de la caridad que recibía de los ciudadanos americanos, pues él vivía, se dormía en parques, se dormía en jardines, en las estaciones del metro, donde podía. Pasaron los años. Y en una ocasión que él se encontraba pidiendo dinero en las calles de Filadelfia con su ropa toda harapienta, él vio que venía un hombre sobre la calle y dijo, bueno, pues me voy a acercar y le voy a pedir limosna a ver qué ocurre. Él se acercó, y conforme se iba acercando a ese hombre bien vestido, él empezó a reconocerlo de lejos, empezó a ver la ropa,
empezó a ver el caminar. Y cuando se acercó a él, le dijo, Señor, ¿me puede dar unos centavos para comer? El hombre al quien se estaba dirigiendo lo vio, el hombre empezó a llorar y le dijo, tú eres mi hijo. Y el hijo entonces reconoció que era su padre y también se puso a llorar. El padre sin mayor recato lo abrazó, lloró con él y le dijo, hijo, no te voy a dar unos centavos para que comas hoy, te voy a heredar toda mi fortuna. Y esta es una historia real. Y este hombre le heredó en vida toda la fortuna que tenía este hombre acaudalado a su hijo. Muchos de nosotros caminamos en nuestra vida cristiana sin saber las grandes riquezas que Dios nos ha dado. Hermanos, en Cristo somos riquísimos, somos millonarios espiritualmente hablando. Pero muchos de nosotros no vivimos conforme a esa posición que tenemos en Cristo Jesús. Y a veces nosotros nos encontramos mendigando, ¿verdad? Nos dedicamos a estar pidiendo a veces a las personas o a veces a Dios pequeñas migajas de lo mucho que nosotros ya tenemos en Cristo Jesús. Hoy vamos a empezar la segunda parte de la epístola de Pablo a la iglesia de Éfeso. Y como les habíamos dicho en las predicaciones anteriores, a partir del versículo número 14 de este capítulo número 3, viene la segunda parte de la epístola y es la parte práctica. Todos los versículos que vimos en el anterior, es decir, del capítulo número 1 al 3:13, es la parte doctrinal, los principios que Dios tiene para nuestra vida. Y a partir del 14 de este capítulo número 3 empieza la parte práctica. Entonces, como llegamos a esta parte, sería bueno que nosotros hiciésemos un pequeño resumen, espero no tardarme mucho, un pequeño resumen para que tengamos muy fresco de qué hemos estado hablando en estas predicaciones. Recordemos a ustedes, hermanos, que esta carta de Pablo a la iglesia de Éfeso no es una carta dirigida exclusivamente para una sola iglesia. Se conoce que esta carta es una circular. ¿Esto qué quiere decir? Que era una carta abierta, que no solamente llegó precisamente a la iglesia de Éfeso, sino a las demás iglesias que estaban en la ciudad y en otras ciudades circunvecinas. Se conoce como una epístola o carta circular. Segundo, esta carta fue escrita desde Roma, allá por el año 60 o 62. En ese periodo fue donde la escribió el apóstol Pablo. Y Pablo estaba preso en Roma cuando escribió esta carta. Se conoce como una de las cartas de la prisión de Pablo, juntamente con Filipenses, Colosenses y Filemón. El tema principal de esta carta de Pablo a los Efesios es la iglesia, ¿verdad? Y Jesucristo es la cabeza, el líder de la iglesia, que es su cuerpo. Y la iglesia, mis queridos hermanos, recordemos que es el cuerpo vivo, es un organismo vivo que está formado por todos los santos, ¿verdad? Tanto vivos como santos que ya han fallecido, ellos son parte de la iglesia, ¿verdad? Del día de Pentecostés para acá. Esta es la iglesia, de ahí se formó la iglesia de Jesucristo. Ahora, Efesios es una carta que recibe nombres, ¿verdad? Como el banco del creyente, la chequera del cristiano, el erario público de la Biblia. Y la frase que tenemos aquí en común, la frase clave de toda la epístola es en Cristo. Es decir, nosotros en Cristo somos hijos de Dios. Nosotros en Cristo somos coherederos de todas las riquezas de Dios. En Cristo tenemos grandes bendiciones, pero todo es por la relación que tenemos con Jesucristo. No es algo que sea por nuestro mérito propio. Ahora, esta carta, como yo les dije, pues está dividida básicamente en dos secciones. Ya se lo mencioné hace ratito, ¿verdad? Del versículo 1 del capítulo 1 al capítulo 3, versículo 13, es la parte doctrinal. Y de aquí en adelante, es decir, del capítulo 3, verso 14 hasta terminar, es la parte práctica. Y por eso es que hoy vamos a estudiar de los versículos 14 al 21, donde estos versículos corresponden a la parte práctica. ¿Y qué vamos a estudiar el día de hoy en esta sección que nos corresponde? Bueno, el tema es 5 peticiones de oración que Pablo hizo por los cristianos de Éfeso y que por lo tanto también las hizo por ti y las hizo también por mí.
Y son 5 oraciones que nosotros podemos orar por nuestros hermanos en Cristo. Así es que vamos, sin más preámbulo, a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pablo a los Efesios, capítulo número 3, y en los versículos 14 y 15 vamos a encontrar el primer tema. Por cierto, este sermón está dividido en 2 partes únicamente. Entonces, en esta primera parte vamos a ver la oración que hizo Pablo por los creyentes de Éfeso. Dice así la Escritura, Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Bueno, queridos hermanos, esta es la segunda oración que el apóstol Pablo hizo por los creyentes de Éfeso. La primera ya la estudiamos en Efesios capítulo 1, de los versículos 17 a 19. Y por cierto, yo también tuve el privilegio de predicar esa primera oración. Aquí Pablo está iniciando con una segunda oración. Y Pablo dice aquí, ¿verdad? Dice, por esta causa doblo mis rodillas. Pablo está iniciando a orar por los creyentes de Éfeso de la manera más humilde que podemos orar delante de Dios, es decir, de rodillas. Pero también quiero decirles algo, mis queridos hermanos. No porque oremos de rodilla, quiere decir que esa sea la única forma correcta de orar a Dios. En la Biblia nosotros encontramos diferentes versículos que nos enseñan que los grandes y santos hombres de Dios oraron en diferentes posiciones. Algunos oraron sentados, otros oraron de pie, otros oraron postrados porque estaban enfermos, y a todos les escuchó Dios de la misma manera. Entonces, Pablo, al mencionar que él está, que dobla sus rodillas, quiere decir que él está orando de la única manera en la cual Dios puede escuchar tus oraciones y puede escuchar mis oraciones, con una actitud humilde. Y eso es lo más importante, querido hermano. Si usted está pensando hablar con Dios, pero lo quiere hacer de cualquier posición física, no importa, Dios lo va a escuchar, pero lo importante es que usted lo haga con humildad, con una reverencia y obviamente sin pecado, porque nosotros sabemos que el pecado es lo que estorba nuestra comunión con Dios. Entonces, aunque usted esté hincado 5 horas antes de orar a Dios, pero si usted está en pecado, pues Dios no le va a escuchar. Por más que se le gasten las rodillas, es más, hasta como decía un amigo que predicaba, aunque usted se ponga 2 nopales y 4 tunas en cada una de sus rodillas y se ponga a orar a Dios, si usted está en pecado, esa oración no la va a escuchar Dios. Usted necesita primero quitar el pecado de su vida para que Dios lo escuche. Y ahora sí, usted póngase en la posición física que usted quiera, de rodillas, sentado, de pie, acostado. Si usted tiene una actitud humilde y si usted está en comunión con Dios, Dios lo va a escuchar. ¿Ok? Entonces, esto que yo les acabo de mencionar, para los que toman nota, lo pueden consultar. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 6, versículo 13, en el Salmo 95, 6, en Isaías, capítulo 45, versículo 23, en Daniel, capítulo 6, verso 10, usted lo puede encontrar y va a ver todas estas posesiones que yo le acabo de mencionar, ahí van a estar. Pero siempre, lo importante fue la humildad, la actitud del corazón con la cual usted se acerque a Dios. Ahora, cuando aquí en el versículo 15, Pablo dice que de quien toma, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, Pablo se está refiriendo única y exclusivamente a los salvos, a los creyentes, a los verdaderos hijos de Dios, a los salvos de Dios por la gracia, tanto vivos como los que ya han fallecido. ¿Ok? Y esto tampoco quiere decir que Dios sea el Padre de todas las personas que hay en este mundo. No, recordemos que Dios solamente tiene un hijo, ¿verdad? Un hijo por derecho, que es el Señor Jesucristo. Y todos los cristianos, los salvos, los creyentes verdaderos, somos hijos de Dios, pero por adopción. ¿Ok? Y todas aquellas personas que no son hijos de Dios, que aún no han entregado su vida a Dios, que no se han arrepentido, que no le han pedido perdón a Dios por sus pecados y que no tienen una relación personal con Cristo Jesús, bueno, ellos son criaturas de Dios. La Biblia enseña que hay 2 paternidades, es decir, o somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, y la Biblia dice, por palabra del Señor Jesucristo, que somos hijos de
Satanás. Y aunque esto sea muy duro, mis queridos hermanos, pues es una verdad y nosotros pues no debemos de ignorarla. Vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo número 9, y vamos a leer los versículos 39 al 42. Juan, capítulo 8, versículos 39 a 42. Dice así Dios en su palabra. Respondieron y le dijeron al Señor Jesucristo: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado de verdad, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino Él me envió. ¿Por qué pues entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Ahora, aquí cuando le hablaban estas personas al Señor Jesucristo, le dijeron que los judíos, que ellos no eran hijos de fornicación. ¿Por qué? Refiriéndose al Señor Jesucristo, de que José, decían, ¿cómo es posible? Ellos conocían del nacimiento de Jesucristo, refiriéndose a José, porque María obviamente pues había quedado embarazada del Espíritu Santo, y por eso le decían al Señor Jesucristo que él era hijo de fornicación. Y el Señor Jesucristo pues les contestó esto, ¿verdad? Entonces, solamente aquellas personas que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador son hijos de Dios. Vayan conmigo a 1 de Juan capítulo 3 versículo 10, que dice lo siguiente. 1 de Juan capítulo 3 versículo 10. Dice así Dios en su palabra: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, una persona que hace justicia es una persona que ha sido justificada por Dios. No hay otra manera de hacer obras justas si no hemos sido justificados por Dios. Entonces, lo que Pablo está empezando aquí en estos versículos 14 y 15 es, va a empezar a orar a Dios por los cristianos de Éfeso. Y obviamente, como oró por los cristianos de Éfeso, eso quiere decir que no solamente oró para ellos, sino oró por todos y cada uno de los cristianos que íbamos a conocer al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son estas 5 peticiones que hace Pablo en esta oración? Vámonos ahí al versículo 16 al 19. Dice así, versículo 16: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por el Espíritu. Bueno, ¿en qué consiste esta primera petición de la oración que hizo Pablo? Lo que él está pidiendo es por fortaleza divina, que sean fortalecidos con el poder divino que opera en su interior del hombre redimido, es decir, de los salvos. Es un poder otorgado por el Espíritu Santo. Pablo no pide por un poder físico, tampoco por un poder intelectual, económico, político, sino por el poder del Espíritu Santo para que puedan soportar las pruebas y las tribulaciones de la vida cristiana. Y déjenme decirles algo, mis queridos hermanos. En esta vida cristiana tenemos pruebas, tenemos tribulaciones y tenemos diferentes dificultades. Y necesitamos nosotros saber que dentro de cada uno de nosotros está el Espíritu Santo
dotándonos de un poder maravilloso, grande. Esto ya lo estudiamos ahí en el primer capítulo de esta epístola de Efesios, de los versículos 17 a 19, ya lo estudiamos. Nosotros tenemos un poder, un dunamis, ¿verdad? Hay 4 palabras con las cuales se define el gran poder que nosotros tenemos dentro de nosotros, que nos está dando el Espíritu Santo. Tenemos un poder definido con 4 palabras, con un poder, hermanos, que es impresionante. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no lo hacemos. Y tan nosotros no lo hacemos, les voy a recordar un poquito, ¿verdad? Nosotros no utilizamos ese poder con el cual Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo, que a veces nosotros le decimos a Dios, Dios, te pido que me des fuerza para predicar el Evangelio. Hermanos, ya tenemos la fuerza, ya tenemos ese poder. Hermano, Dios, te pido que me des poder para soportar esta tribulación. Hermano, Dios ya le ha dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le da poder para que usted soporte y pase todas y cada una de las pruebas que Dios permita en su vida, sea cual sea la prueba. Por más dura, por más difícil que sea la prueba y que usted la considere, esa prueba, si Dios la permite, es porque Dios ya la ha fortalecido a usted para que pueda soportar esa prueba. Así lo dice Corintios. No nos ha sobrevenido ninguna prueba o tribulación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser soportados o probados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará juntamente con la prueba o la tentación la salida para que podamos, ¿qué? Soportarla. El poder, hermanos, ya lo tenemos. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocerlo y aplicarlo. Recordemos nuevamente, y es algo que no solamente yo les voy a decir, también se los va a decir Ramiro. Ahorita estamos en la parte práctica, hermanos. Ya estudiamos, ¿verdad? Ahí en el capítulo número 1, versículos 17 a 19, que Dios nos ha dotado con el Espíritu Santo de un gran poder. Ahora se trata de que utilicemos ese gran poder, porque ya estamos en la parte práctica. Okay. Bueno. ¿Dónde dice lo que les acabo de mencionar? Aparte de los versículos que ya les dije. Bueno, vayan conmigo, por favor. Colosenses. Vamos primero a Filipenses, capítulo 1, versículo 4. Filipenses, capítulo 1, versículo 4. Fíjense cómo aquí Pablo hace referencia a que él siempre está orando por los cristianos. Ahí está hablando de los filipenses, pero él no solamente oró por ellos, también oró por nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 4, dice, desde el 3 para que tengamos contexto. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Okay? Pablo siempre estaba orando por todos nosotros. Ahora sí, vamos a Colosenses, que está ahí adelantito. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice Dios en su palabra, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con el poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces el versículo 11, ¿qué dice, mis queridos hermanos? Fortalecidos con todo el poder. Lo mismo que Pablo oró por los hermanos de Colosas, es lo mismo que oró por los hermanos de Efesios. Por ese poder que nosotros ya tenemos con el Espíritu Santo, ese gran poder, que lo utilicemos, que estemos conscientes de ese poder, mis queridos hermanos. Este hombre que conocimos, ¿verdad?, de la historia, de la introducción, él era un hombre millonario, rico, y se pasaba pidiendo limosnas. Igual nosotros como cristianos, cuando no estudiamos la Biblia, no sabemos que en Cristo Jesús somos ricos, somos millonarios. Y a veces pedimos a Dios, pues pequeñas migajitas, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es recibir esas grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros, que ya nos las ha dado, y tenemos que aplicarlas en nuestra vida. Okay. Nada más para los que toman nota, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, también habla de esto. Ahora, ¿cuáles son esas riquezas que dice el versículo 16? Para que os dé, o sea, para que Dios les dé a los cristianos esas riquezas en gloria. Las riquezas en gloria, mis queridos hermanos, ya las estudiamos también. Tanto con el pastor Ramiro como conmigo, las estudiamos en los primeros versículos del capítulo número 1. Voy a ser
voy a hacer un recordatorio nada más de las 5 riquezas en gloria. No voy a hacer la de todas las que ya vimos, nada más de 5, que son las más importantes. Primera, Dios nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1, versículo 3. Segundo, Dios nos ha elegido para que seamos salvos, salvados, perdonados en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que creara este mundo, Dios ya te había escogido a ti, Dios ya me había escogido a mí para salvarnos, para perdonarnos. Efesios capítulo 1, versículo 4. 3. Dios nos da la redención, es decir, la salvación y el perdón de nuestros pecados. Efesios capítulo 1, versículo 7. 4. Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 9. 5. Dios nos da una herencia junto con Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 11. Hermanos, nomás les hice 5. Recordemos esas riquezas en gloria. 5 de las muchas que ya estudiamos en este capítulo, en estos capítulos anteriores. Yo espero que usted las recuerde y que las tenga muy presente. Hermano, usted es rico espiritualmente hablando. Todas las riquezas del cielo, todas esas bendiciones espirituales están abonadas a su cuenta. Haga uso de ellas. No vive aquí en la tierra como un pobre, como un mendigo espiritual, porque en Cristo Jesús somos ricos. Este pasaje no habla de riquezas materiales, habla de riquezas espirituales. Y déjeme decirle algo, las riquezas espirituales son las más importantes. ¿De qué le sirve al hombre en este mundo ganarlo todo, como dice la palabra, si pierde lo más importante, su alma? Así que, amigo, usted que me está escuchando, piense en esto. A lo mejor usted le da mucha prioridad a su trabajo, a sus esfuerzos, a sus logros, a las cosas materiales. ¿Sabe qué? Usted puede ser un rico aquí en la tierra, en dinero, en recursos, pero espiritualmente hablando puede ser una persona muy pobre. Ábrele su corazón a Jesucristo. Entréguele su vida a Dios. Empiece a leer la Biblia. Camine con Dios para que usted pueda ser un rico, un millonario espiritual, para que su alma, que es lo más importante, su alma se salve y usted pase toda la eternidad con Dios cuando ya no esté aquí con vida en este mundo, pero algo más importante, para que usted empiece aquí a vivir la eternidad, porque la salvación no se vive nada más allá en el cielo, en la presencia de Dios. La bendición de la salvación la empezamos a vivir aquí en esta tierra. Empiece, no lo deje para mañana. Nosotros aquí en el versículo 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con el poder del hombre interior, ¿verdad? Por su espíritu, es por el Espíritu Santo. Eso es algo muy, pero muy importante que no tenemos que olvidar. Y en el versículo número 17 dice así lo siguiente: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Qué es lo que les acabo de decir? Una persona, si no está Cristo en su corazón, va a ser un pobre espiritual. Y una persona en la cual habita Cristo va a ser un rico, un millonario espiritual. La segunda parte del versículo 17 dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Pablo utiliza aquí en esta segunda parte del versículo 17 dos metáforas para referirse al amor que caracteriza al creyente, cuya vida está rendida a Jesucristo y que todas sus acciones, su mente, su cuerpo están controladas por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son estas dos metáforas que utiliza? La primera dice arraigados. La palabra arraigados viene del mundo de la agricultura y significa echar raíces, como un árbol. Los árboles, mis queridos hermanos, normalmente la gran mayoría de ellos tienen raíces profundas. Y aunque no llueva en esa región, el árbol saca el agua del subsuelo porque sus raíces son fuertes y profundas y penetran hasta allá. Y de ahí saca el agua necesaria y los nutrientes de la tierra, aunque por fuera pues pasen días, meses o años sin que llueva. Y eso es lo mismo que está orando Pablo por nosotros, que los cristianos verdaderos estemos arraigados en Cristo Jesús.
que estemos ahí bien agarrados. La segunda parte, la segunda metáfora dice cimentados. La palabra cimentados viene del mundo de la construcción. Y nosotros sabemos que un cimiento es la base o fundamento de una casa o un edificio. Si nosotros ponemos un buen cimiento, una buena base, un buen fundamento, esa casa, ese edificio, lo podemos construir varios pisos para arriba y siempre va a estar fuerte y no le va a pasar mucho, no va a sufrir grandes daños o ningún daño cuando vengan movimientos de tierra como temblores. Las personas que estamos cimentados bien en Cristo Jesús, que tenemos bien todas las bases doctrinales, les voy a decir algo, va a ser difícil que nos muevan los vientos de doctrinas falsas. Va a ser difícil que venga alguien con otra filosofía y nos convenza de seguirlos. Por lo menos algunos de los hermanos que yo conozco pues tienen décadas siguiendo a Cristo Jesús. Yo, por ejemplo, tengo más de 30 años siguiendo a Cristo Jesús. Hay hermanos que tienen 35, 40, 50, 60, 70 años sirviendo y siguiendo a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque están bien arraigados y cimentados en Él. Ahora, la siguiente parte del versículo 17 dice, a fin de que estemos arraigados y cimentados en amor. El amor que aquí se menciona es la palabra que se traduce como amor al castellano es la palabra agape. Y esta palabra es el afecto o benevolencia que solo puede ser producido por Dios en el corazón de los creyentes. El deseo supremo de Dios es que sus hijos se amen unos a otros, como lo dice la Escritura en Juan capítulo 13, versículo 34, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22 y Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y en este último pasaje de Gálatas estamos hablando de los frutos del Espíritu. Es así que Dios quiere que los cristianos nos amemos con este amor ágape que solamente Él ha producido en nuestros corazones, que por eso el Espíritu Santo lo está produciendo día con día, minuto tras minuto. Entonces, cuando nosotros decimos que no podemos amar a alguien, hermanos, esa es una oración, una frase incorrecta que hacemos. Sí podemos amar a cualquier persona. Así nos haya hecho o deshecho mil y unas cosas malas e incorrectas a nosotros, nos haya ofendido con palabras, con sus actos, nosotros sí lo podemos amar. Lo que ocurre es que nosotros decidimos no amarlo, pero sí tenemos ese amor ágape, ese amor que Dios produce en nuestros corazones a través del Espíritu Santo para poderlo amar. El amor ágape de Dios es la total negación de nuestro egocentrismo y tiene que ser un amor sacrificial como el que hizo Jesucristo por nosotros. Y el ejemplo más grande que tenemos de este amor ágape es precisamente eso, el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz al morir de una manera voluntaria por todos los seres humanos, y no solamente de aquel tiempo, sino por todos los seres humanos de todos los tiempos, mis queridos hermanos. ¿Okay? ¿Dónde lo dice eso? Pues en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor más grande. Y vamos a ver cómo lo dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, hablando precisamente de este amor ágape que el Señor Jesucristo tuvo por nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice así Dios en su palabra. Hablando de Jesucristo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. El Señor Jesucristo, al igual que Dios, nos mostró con su vida, con su ejemplo, lo que es el amor ágape. Y el Espíritu Santo lo está produciendo en nosotros todos los días de manera continua para que nosotros tengamos este amor y lo manifestemos todos los días. Así es que usted no puede decir que no puede amar a alguien. Sí, usted puede amar a quien sea, a su jefe, a su vecino, a ese hermano, ¿verdad?, consanguíneo que a lo mejor usted toda la vida se llevó mal con él. Usted lo puede amar y lo debe de amar. Si usted es un cristiano verdadero, no solamente usted debe de amarlo, sino que
Usted no solamente puede amarlo, quiero decir, sino debe amarlo y mostrárselo, así como Dios lo amó a usted y se lo demostró. El amor ágape es el amor que Dios quiere, ¿verdad? Que todos tengamos. Y no solamente por la gente que no es cristiana, aún por los que son cristianos. Y ese amor lo encontramos manifestado en un ejemplo claro en el amor por los esposos. En Efesios capítulo 5, versículos 25, 28 y 33, encontramos que Dios le da un mandamiento a los esposos, a los varones. Maridos, amar a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así es que, mi querido hermano, o usted, persona que me escucha, Dios quiere que ame a su esposa de la misma manera en la que Cristo amó a la iglesia. Ese amor es el amor sacrificial, entregó su vida por ella. Así usted, a la mujer que usted escogió como esposa, tiene que amarla de tal manera de que si fuese necesario que Dios le pidiera su vida para que se salvara a su esposa, usted tiene que hacerlo. Si su esposa por algún accidente se desangrase y su vida estuviese en peligro y usted es del mismo tipo de sangre de ella, usted debería de ser el primero en dar su sangre para que ella viva. Ese es el amor sacrificial, el amor que hizo Cristo Jesús por la iglesia. Es el mismo amor que Dios nos pide a nosotros, pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha capacitado. Dios nunca le va a pedir a usted algo que usted no sea capaz de hacer. Pero el poder amar a las personas con el amor ágape de Dios, sí es algo que usted y yo podemos hacer, porque Dios ha derramado su amor ágape en nuestros corazones, y no solamente lo ha derramado, sino que nos dio al Espíritu Santo para que lo produzca en nosotros día con día. Ahora, ¿en qué consiste la tercera petición que hizo Pablo? La tercera petición que hizo Pablo aquí por nosotros es que nosotros podamos entender la plenitud del amor de Cristo Jesús. En el versículo 18 dice así: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aquí pareciera, ¿verdad, mis queridos hermanos, que pues que al apóstol Pablo le gusta la geometría por las referencias que le está dando. Pero la petición específica de Pablo es que nosotros podamos comprender. ¿Qué significa comprender? La palabra que se traduce aquí como comprender es, en su raíz etimológica griega, la palabra que significa apoderarse, agarrar, alcanzar algo, tomar algo de una manera firme. Por ejemplo, no sé si usted recordará cuando ha ido a los zoológicos y si pasa por la sección donde están los changos. Ustedes ven que los changos se cuelgan de las ramas no solamente con sus pies y brazos, sino que ellos utilizan un miembro más de su cuerpo, que es su cola. La cola de los changos se dice que es una cola prensil. Y ellos se toman de tal manera, ¿verdad?, con su cola de los árboles, que pueden soportar todo el peso de su cuerpo con su cola. Y obviamente, pues esa cola pues les sostiene y no se van a caer. Eso lo hacen de una manera extraordinaria. Esta es precisamente la palabra que se traduce aquí como comprender. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que nosotros nos tenemos que agarrar, poseer o asir de Jesucristo para que estemos muy, pero muy firmes. Y de esa manera vamos a entender lo que es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Esta parte de que comprendamos el amor de Cristo o el amor de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 5 dice lo siguiente, hablando precisamente de ello. Vamos a regresar, mis queridos hermanos, ahí a Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice así Dios en su palabra: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nuevamente,
el amor ágape, el amor de Dios, el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones, tenemos que entenderlo. Y entenderlo, sí quiere decir que nosotros nos agarremos a Él, lo poseamos, nos apoderemos de Él de una manera firme. Este amor ágape de Dios está escrito con 4 palabras: la anchura. La anchura se refiere a la amplitud y se ve reflejado en la aceptación que Dios tiene para con todas las personas. Dios no hace acepción de personas, eso lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 18, que ya lo estudiamos. Ahí encontramos que Dios ama tanto a los judíos como a los gentiles, a nosotros. Y esa es la primera dimensión del amor de Dios, la anchura. Lo segundo, la longitud. La longitud, es decir, lo largo, ¿verdad? Y Dios nos escogió para amarnos y salvarnos antes de la fundación del mundo. Eso lo leemos en Efesios capítulo 4, versículos 5 y 6. En otras palabras, Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, desde antes de crear ese mundo con todas las cosas que conocemos. Y obviamente, si nosotros trazásemos una línea del tiempo que es una línea horizontal, nosotros vamos a ver que Dios nos amó desde antes, miles de años antes que Dios creara el mundo. Dios, el amor de Dios ya lo había alcanzado a usted y ya me había alcanzado a mí. La altura. La altura se refiere a la altitud. Dios desde el cielo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El amor de Dios, Dios ahorita dice la Biblia que Él habita en el tercer cielo, es decir, fuera de nuestra estratosfera, fuera de nuestra atmósfera terrestre, está el tercer cielo, donde es Dios, y desde esa altura, mis queridos hermanos, desde allá manda su bendición para Dios, para nosotros, tanto para los judíos salvos como para los gentiles salvos. A nosotros nos alcanza esa altura. Entonces el amor de Dios, mis queridos hermanos, si lo vemos así, es infinito. ¿Okay? Y por último, la última medida que da Pablo para que nosotros podamos comprender cuál es el gran amor de Dios es la profundidad. Y la profundidad se extiende desde los cielos donde está Dios, desde el tercer cielo hasta la profundidad. Y cuando habla de la profundidad, habla de el pecado que nosotros podemos tener. Dios, a pesar de que nosotros podamos ser los hombres más viles, más depravados, más corrompidos que pueda haber, Dios, si la persona se arrepiente, si la persona confiesa su pecado, le pide perdón a Dios, cree en el Señor Jesucristo y entrega su vida, esa persona es salvada, perdonada por Dios. Y eso habla de la profundidad de Dios. Hasta el ser humano más vil, pecador, corrompido y depravado que pueda haber, si se arrepiente y cree en Cristo Jesús, Dios lo va a perdonar, Dios lo va a salvar, Dios lo va a limpiar de todo su pecado. Con esas 4 dimensiones, con esas 4 medidas, es que el apóstol Pablo quiere que nosotros entendamos cómo es el amor de Dios. Y obviamente es un amor que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestras capacidades. Yo cuando le predico a las personas de Jesucristo y del amor de Dios, algunas personas de ellas me dicen, pero Javier, ¿cómo es posible que Dios pueda perdonar a un ser que cometió, y me dicen una lista de cosas, que robó, que mató, que adulteró, que hizo esto, el otro? Bueno, es que no comprenden la profundidad del amor de Dios. No comprenden las 4 dimensiones del amor de Dios que Pablo está explicando aquí en estos versículos. Yo espero que usted con el estudio de este pasaje pueda comprender y asirse, ¿verdad?, a ese amor de Dios. Ese amor ágape de Dios, y que nunca usted se aleje de Dios y que usted pueda proyectar en las demás personas que lo rodean este gran amor de Dios. Cuarta petición que hace Pablo. En la primera parte del versículo 19 leemos lo siguiente.
refiriéndonos a Efesios capítulo 3. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Cuando nosotros entendemos las 4 dimensiones del amor de Dios que acabamos de explicar hace un momento, nosotros nos damos cuenta de que somos receptores de ese amor inmerecido de Dios, porque es inmerecido. Ningún ser humano, ni usted, ni yo, ni absolutamente nadie hicimos nada para que Dios nos amara de esa manera. Cuando nosotros entendemos eso y que podemos conocer el amor de Cristo, que es un amor que excede todo conocimiento, nosotros podemos proyectar o manifestar ese amor para con otras personas. El fortalecimiento interno del Espíritu Santo conduce a Cristo, a que Cristo habite, more en los creyentes, y ese amor abundante que está produciendo el Espíritu Santo, a su vez nosotros podamos vivirlo de una manera plena en nosotros. Y mis queridos hermanos, esto que les estoy diciendo es fácil de decirlo, pero es difícil de practicarlo. Dios quiere que cada uno de nosotros experimente el amor de Cristo, pero no solamente lo experimente, digamos, en la parte de la salvación, sino quiere que lo experimente día con día. Al tener nosotros una relación personal, una relación cercana con Dios, al nosotros estar recibiendo día con día las muestras, las manifestaciones del gran amor de Dios que tiene para con nosotros de una manera incondicional, de esa misma manera, Dios quiere que nosotros lo manifestemos con las personas que no le conocen, o con las personas que ya lo conocen, es decir, con los demás hermanos en Cristo. Aunque a nosotros nos parezca imposible de amar, de querer a esa persona, ¿qué cree? Nosotros sí estamos capacitados para hacerlo. Así es que nuestra responsabilidad es hacerlo. Y es un amor que sobrepasa, que excede todo conocimiento, todo lo que nosotros nos podamos imaginar, lo excede. La última oración que hace Pablo por los creyentes de Éfeso y también por los creyentes de todo el tiempo en el cual vivió Pablo y también por nosotros es que cada creyente sea lleno de la plenitud de Dios. Versículo 19, la segunda parte. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, ¿qué significa ser llenos de toda la plenitud de Dios? Y esto para cuando lo leemos con nuestros ojos mundanos, con nuestros ojos carnales, puede sonar imposible. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, ¿cómo es posible que Dios, que es grande, que es infinito, pueda habitar toda su plenitud dentro de mí? Que soy un ser finito, que soy un ser tan limitado, un ser que a pesar de que soy cristiano verdadero, pues día con día peco, que tengo malos pensamientos, que hago cosas incorrectas o que dejo de hacer las cosas que Dios me manda. Bueno, a pesar de todo eso, mi querido hermano, Dios lo que quiere, y la oración que hizo Pablo por usted y por mí fue, para que seáis llenos de toda la plenitud de Cristo. Ser llenos de toda la plenitud de Cristo es algo que sin duda parece incomprensible para nosotros. Pero te voy a decir algo. Lo más importante de esto es que la plenitud de Cristo va a ocurrir cuando usted y cuando yo dejemos que sea el Espíritu Santo quien controle nuestra vida. Cuando las decisiones que tomamos en nuestra vida sean guiadas por el Espíritu Santo, entonces nosotros estamos haciendo que la plenitud de Dios se muestre de una manera llena, de una manera completa. Entonces, ser llenos de toda la plenitud de Dios se refiere a darle el control total de nuestra vida, de su vida y de mi vida al Espíritu Santo. Y que usted cada decisión importante que tenga que tomar, pues no la tome por usted mismo, que sea el Espíritu Santo quien la tome. Y de esa manera nosotros estaremos cumpliendo cabalmente con esta petición de oración que hizo Pablo. Entonces, en este pasaje encontramos estas 5 peticiones que Pablo hizo por nosotros, por cada uno de los cristianos. Y también quiero decirle algo, nosotros podemos orar por nuestros hermanos en la fe, para que de la manera que hizo Pablo, para que
nosotros tengamos este conocimiento, esta intercesión, y los hermanos lleguemos a ello. De los versículos 20 a 21 de este capítulo número 3, nosotros encontramos lo que se conoce como una doxología, es decir, como una alabanza, como una referencia al Dios vivo y verdadero. Fíjense cómo lo dice el apóstol Pablo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si nosotros en nuestra vida cumplimos a cabalidad estas 5 peticiones que hizo Pablo en su oración por nosotros, y que nosotros las hagamos por los demás cristianos que nos rodean, eso va a dar un resultado. El resultado va a ser la gloria y la honra de Dios. Y eso es finalmente lo que buscamos, porque nuestra meta suprema aquí en nuestra vida es que toda nuestra vida, que todos nuestros pensamientos, que todos nuestros actos, todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y Él es el único que merece la gloria y la honra de usted, mía y de todos los seres humanos. Solamente Dios le corresponde, solo Él merece esa gloria. Y eso es lo que dice Pablo en estos 2 versículos finales, que se conocen como doxología. Es decir, alabar y glorificar a Dios por lo que Él es. Hagamos una oración. Esto es lo que enseña en nuestro pasaje. Yo espero que haya sido de enseñanza. Yo espero que haya sido, que Dios me haya dotado con la claridad para poderla transmitir, para que usted la haya entendido de una manera correcta, mi querido hermano. Dios, gracias te damos por tu palabra, gracias por el gran privilegio que tenemos al poder estudiarla, Señor, al poder comprenderla, guiados por el Espíritu Santo, quien nos ilumina para que nosotros podamos entender lo que tú ya has revelado en la Escritura. Gracias, Señor, por el apóstol Pablo, por esta oración que hizo, por esta segunda oración que hizo por los cristianos de Éfeso y también por nosotros, y que nosotros somos responsables de no solamente de escucharla, sino también de orar por los demás cristianos que conocemos, para que estas 5 peticiones sean una realidad, una práctica continua en todos y cada uno de nosotros. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo, te pedimos todo esto y te lo agradecemos. Amén. Mis queridos hermanos, no me resta más que decirles que Dios los bendiga, que los guarde. Qué bueno que nos acompañaron en la transmisión del día de hoy. Y nos vamos a despedir con una alabanza. Así es que ponga mucha atención y después de que escuche usted la alabanza y que la vea, entónela a nuestro Dios vivo y verdadero. Y nos estaremos viendo la próxima semana, con el pastor Ramiro, y dentro de 2 semanas conmigo. Que Dios les bendiga a todos ricamente y Dios les bendiga y les guarde. Amén, mis hermanos. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restaura.
preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Las mujeres canten, ven Espíritu.